Vamos a centrarnos en el cristianismo de nosotros. Ok. Vamos a hablar en ese punto. Ajá. Que está partido en dos, ¿no? El Dios del Antiguo Testamento, que es el Dios que Sí, profesa a Israel y profesa a todo el pueblo judío, y sí. el Dios de la gracia, que es el que viene al cristianismo moderno. Yo lo veo así, El ¿cierto? del Segundo Testamento. El del Nuevo Testamento. Sí, bueno, Nuevo Testamento. Dios es un ser, según lo que usted me dice, infinito, omnipresente y seguramente consciente de todo el tiempo. O sea, seguramente si Dios existe, Él no lo rige el tiempo. Ni el espacio. Pero mi sensación es que al ver la creencia, lo voy a tratar de explicar, el man cambia de opinión, ¿cierto? Entonces, el Dios que solo salvaba a un pueblo, porque los fariseos, los egipcios y todos se fueron a, perdón la expresión, a la mierda, Sí, se fueron a porque la Dios mierda. solo cuidaba a su pueblo. Ajá. Pasan 1.000.000 de años, 2.000 años, 3.000 años y llega el hijo del man y ahora todo el mundo puede llegar a la redención. Entonces, no es un Dios coherente. No, porque con la llegada de Cristo, lo que demostró Dios es que era un Dios de amor, ¿me entiende? Que le ¿Y los dio. demás entonces no se merecían el amor antes de Cristo? Bueno, yo creo. Bueno, acá hay que partir algo muy importante. Acá la religión que nos ha llegado a Colombia, primero llegaron los presbiterianos, luego llegaron los bautistas, en cuanto a los protestantes, ¿no? Estoy hablando hace, o sea, la creencia protestante evangélica acá en Colombia no tiene más de 80, 60, por ahí 70 años tiene. Ok, Y la tradición católica, pues desde la conquista, desde católica la romana. colonia, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un punto muy importante a tocar, y es el año 1517, Ajá. que es la reforma protestante. Entonces, hay una contrarreforma porque aparece un monje llamado Martín Lutero que le Sí. dice al Papa y le dice a todos, no, ustedes cómo le están vendiendo a la gente de que si pagan tal cosa, ustedes se ganan el camino al Ajá. cielo o en el purgatorio eh, pueden ser salvos. ¿Esto a qué va? Que desde que Lutero parte y hace como tal la traducción de las lenguas vernáculas al alemán y hace disponible la Biblia al pueblo, hay una contrarreforma del pueblo católico. Ok. En esos 5 años se desarrollan otro tipo de vertientes del cristianismo. ¿Por qué? Porque ya después de los reformadores, como lo fue Martín Lutero, luego Juan Calvino, luego Zwinglio, y todos estos reformadores, salen los anabaptistas. Y los anabaptistas eran los que decían que, pues, en parte, su creencia era que la gente debía ser bautizada cuando creía. Porque esto es muy importante, porque ese tipo de creencia, cuando uno lo analiza y le hace un barrio histórico, es el que viene acá hoy en día a Occidente a dominar. Ya en una tradición reformada, ya en unos monjes o unas personas que están dispuestas a volver a la sola escritura, no a la institución de la traducción, sino a la sola escritura que toma en cuenta los dos testamentos como Pero son, hay, pues, hay algo ¿sí? alto. Entonces, el protestantismo profesa que usted se bautiza cuando usted decide bautizarse. Cuando Una tiene parte, una una parte. parte. Los anabaptistas dicen eso. ¿Y hoy qué se cree? Pues se creen las dos cosas. Y eso es un debate. Pero a lo que yo voy con esto, respondiendo a tu pregunta, es que hoy en día el pensamiento es que hay dos tipos de dioses, el del nuevo y del antiguo, pero la historia de la iglesia, eso es, o sea, en los últimos, después de la reforma protestante, digo que esa creencia no tiene más de 200 300 años. Y eso, ¿sí? Entonces, hoy en día lo que vemos en nuestro pueblo cristiano evangélico, especialmente protestante, es un conjunto de creencias adoptadas de este tipo de tradiciones anabaptistas o bautistas y hoy en día modernas, que ya mezclan hasta cosas hinduistas, porque Dios es un Dios de orden, entonces la gente la tocan y dice, o que hablar en lenguas, bueno, Jesús habló en lenguas, y a qué nos referimos con hablar en lenguas. Entonces yo Cuando el digo, Espíritu Santo bajó y el Pentecostés y todo ese tema. Sí, exacto, pero pues Pentecostés. ahí uno hace la exégesis del texto y se habla de otros idiomas, no hay idiomas angelicales y el apóstol Pablo habla acerca de eso, de que si hablan esos idiomas, pues debe haber algún intérprete. Entonces yo digo, este tipo de creencias son tan antiguas, pero hoy en día se toman es las modernas y se toman lo que vende, el mensaje que vende, Ok. ¿sí? Porque desde la Reforma Protestante, en cuanto a arquitectura, en cuanto a devoción y abstinencia, siempre fue algo muy dócil, pero pues con el tiempo se fue haciendo más comercial y por eso tú llegas a esa conclusión del cristianismo que ya uno recibe hoy en día a pie. O sea que la conclusión es que
para entender el cristianismo hay que irse a la historia. O sea, lo que Teología nos- histórica, teología eclesiástica. Entonces, clave. ¿Está bien o no está bien bautizarse cuando uno decide? ¿Cuál es la verdad? Y no, obviamente es difícil porque es funable. Es difícil. Es Sí. difícil porque Sí. seguramente, o sea, si usted lo ven y lo está viendo gente, bueno, por eso es sensible, pero usted va a dar una opinión. ¿Cuál es la realidad de eso? Sí, debe ser como, porque a usted Yo lo solo hay un bautizaron en qué argumento. momento. Yo me No, bauticé a cuando mí- creí, yo estuve en una iglesia y cuando decidí bautizarme fue cuando yo lo quise. Ok, a mí me bautizaron cuando era pequeño. ¿Qué es- Entonces qué es ahí lo están las correcto? dos realidades. Yo lo resumo así sin dar dos tecnicismos. La iglesia ortodoxa, que se puede decir que es la primera iglesia cristiana histórica. Ujú. Sí. ¿Sí? Luego la iglesia que en el año más o menos 700, después de que nace el Islam, se separa, porque los católicos romanos nos critican de que ellos se separaron de como tal de la iglesia, pero los católicos romanos primero se separaron de la iglesia ortodoxa. Ok. Ok. Ellos, los episcopales, presbiterianos, anglicanos, la mayor parte de la tradición de la iglesia siempre bautizó niños. Ujú. Ok. Sí. O sea, tradicionalmente, Tradicionalmente Se siempre se bautizan niños. bautiza El niños. bautismo, Hay sí. argumentos de peso, como hay otros argumentos de peso, y bíblicamente se cree que el niño hace parte de una promesa, ¿sí? Pero eso no le asegura la salvación. O sea, este tema no es un tema álgido como tal de la doctrina fundamental cristiana, pero hace parte de una tradición que también deriva en esas preguntas de que hay un Dios del antiguo, hay un Dios del nuevo, pero no. Partiendo del bautismo, podemos ver que en esa misma doctrina siempre hay una misma línea. ok. ¿Mm?